Saludos para todos, esperando que se encuentren bien y como siempre practicando, estudiando. En esta oportunidad vamos a resolver la cuarta práctica calificada del CEPRE-UNI del ciclo 2024-2. Son 6 preguntas que vamos a desarrollar, analizar. Y los enunciados están en la descripción del video. Hay un archivo ahí en PDF donde van a poderlo descargar. Y de esa manera poder practicar y también guiarse para él solucionar. La primera pregunta dice, ¿cuántas claves de acceso distintas de 4 caracteres se puede generar para una caja fuerte? Donde los caracteres tienen las siguientes condiciones. El primero debe ser una vocal menos la A. El segundo, una cifra impar menos el 7. El tercero, una cifra par menos el 8. El cuarto, una consonante menos la letra P. Considere 27 letras del alfabeto español y al 0 como una cifra par. Eso es lo que dice el primer ejercicio. Bien, entonces lo que nos están pidiendo, repito, es cuántas claves se pueden generar bajo estas condiciones, ¿no? El primer carácter, el primero, dice el problema, que debe ser una vocal menos la letra A. Eso significa que puede ser solamente la E, la I, la O y la U. Es decir, este primer carácter puede tomar únicamente 4 valores. En el caso del segundo, el segundo dice, debe ser una cifra impar, menos el 7. Entonces podría ser el 1, puede ser el 3, el 5 o el 9. Tiene que ser, repito, impar menos el 7. Por lo tanto, también puede tomar 4 valores. ¿Y qué nos dicen en el caso del tercero? Veamos. Dice que debe ser una cifra par menos el 8. Y ojo que el 0, según el dato del problema, se debe considerar como cifra par, ¿no? Entonces, ¿serían cuáles? Serían el 0, el 2, el 4 y el 6. Es decir, puede tomar también 4 valores. ¿Sí o no? Porque tiene que ser par menos el 8. Ahí está. ¿Y qué hay con respecto del cuarto carácter? Y acá terminamos, ¿no? Tiene que ser una consonante menos la letra P. En total, debo considerar 27 letras. A esas 27 voy a empezar quitándole las vocales, que son 5. Ya, esto, repito, representa las vocales. Me quedarían 22 consonantes. Y de esas 22, debo quitar a una, que es justamente la letra P. Entonces me van a quedar, en este caso, 21 valores. De acuerdo, me van a quedar, repito, 21 valores. Si me piden el número total de claves que se van a generar, es simplemente una aplicación del principio de la multiplicación. ¿Por qué? Porque estos 4 eventos son independientes entre sí. O sea, que ocurra el primero no afecta a los demás. Y así con él, ¿no? Segundo ocurre, sale un valor de estos, no afecta a los demás y así sucesivamente. Cuando son eventos independientes, por teoría, se aplica el principio de la multiplicación. O sea que la respuesta sería 4 multiplicado por 4 y por 21. Se van a generar un total
de 1344 claves distintas. Y esa es entonces la respuesta de este primer ejercicio. ¿Ya? Es una aplicación directa del principio de la multiplicación. El segundo ejercicio es una pregunta donde nos piden responder a 3 proposiciones con verdadero o falso, ¿no? Veamos lo que dice la primera. Dice, bueno, primero la premisa, ¿no? General. Sean A y B dos eventos en un espacio muestral. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera, vamos a analizar la primera. Dice que la probabilidad del evento A reunido con B, no, dice que es igual a ¿qué? A la probabilidad de A más la probabilidad de B, y esto menos la probabilidad de la intersección, o sea, la probabilidad que ocurran ambos eventos, ¿ya? Esta primera proposición es verdadera, ¿ya? Es una relación que se cumple también para conjuntos, ¿no? Y que se puede aplicar también a las probabilidades. Ahora, se puede probar fácilmente de manera gráfica, ¿no? O sea, si acá tengo, por ejemplo, el evento A, el evento B, de esta manera, y todo esto dentro del conjunto universal, ¿no? Si hablamos de probabilidades, el conjunto universal obviamente va a ser la unidad, ¿sí o no? Si hablamos de probabilidades, ¿no? Muy bien. Te podemos decir, por ejemplo, que en esta zona hay una probabilidad, por ejemplo, X, acá sería un Y, acá un Z y acá un W. ¿Ya? Entonces, la probabilidad que ocurra el evento A reunido con B sería obviamente todo lo que está aquí dentro, ¿sí o no? O sea, esa probabilidad sería igual a ¿qué? Sería simplemente X más Y más Z, ¿no? Estamos hablando de esta probabilidad. ¿Ya? Acá tenemos entonces, repito, X más Y más Z. Ahí está. La probabilidad de A es X más Y, ¿sí o no? Esto es X más Y. Más la probabilidad de B, que sería Y más Z. Y todo esto menos la probabilidad que ocurran ambos eventos simultáneamente, que vendría a ser el valor de Y. De esta manera se cancela el valor de y con esto podemos decir, podemos concluir, mostrar gráficamente que la primera proposición es verdadera, ¿sí o no? Se demuestra gráficamente. Ahí está. Entonces, el primer enunciado, repito, es verdadero. El segundo, ¿qué cosa dice? Veamos. Dice, si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la intersección que ocurran ambos es igual a 0. Ese enunciado también resulta verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque si son excluyentes, recordando la teoría, esto significa que si ocurre A, entonces B ya no puede ocurrir, ¿sí o no? Y viceversa. Si ocurre B, entonces el evento A queda anulado automáticamente. Entonces, eso quiere decir que la intersección de ambos eventos vendría a ser igual a ¿qué? Al conjunto vacío. Porque no se puede dar el caso
que ocurran simultáneamente, ¿sí o no? ¿Ya? Y si la intersección es el conjunto vacío, entonces obviamente la probabilidad de su intersección sería igual a 0. Dado que no pueden ocurrir simultáneamente. Entonces la intersección, repito, sería el conjunto vacío. Por lo tanto, el segundo enunciado, la segunda proposición, también resulta verdadero. La tercera, si los eventos A y B son independientes, ojo con este detalle, ya son independientes. Este es un detalle muy importante que va a ser vital en este tercer enunciado, ¿ya? Se debe cubrir esta relación, mira. Dice, déjame ver, la probabilidad del complemento de A reunido con el complemento de B, ¿a qué debe ser igual supuestamente, no? A 1 menos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ahí está. Y este enunciado, aunque no parezca, también resulta verdadero. ¿Por qué? Porque si dos eventos son independientes, lo hemos visto también en teoría, ¿no? Se aplica el principio de la multiplicación, ¿no? Lo cual hemos explicado en el problema número 1, en el problema inicial. Eso también se cumple para la probabilidad. O sea, si los eventos A y B son independientes, o sea, la ocurrencia de uno no afecta al otro y viceversa, se va a cumplir que la probabilidad de su intersección, o sea, que ocurran ambos, va a ser igual al producto de sus probabilidades. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ese principio de la multiplicación también se aplica para la probabilidad. Ya, igual en el caso del principio de la adición también, ¿no? Ahí está. Entonces, esto se puede también demostrar en forma gráfica, te lo voy a dejar como tarea, pero acá haremos una solución un poquito más elegante, ¿no? ¿Por qué? Mira, como son independientes, entonces esto que está acá, yo puedo decir de dónde ha salido, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces puedo decir que esa expresión es la probabilidad de la intersección, que ocurran ambos eventos. Ahora mira esto, ¿eh? En base a la famosa ley de Morgan, que se utiliza en lógica y también en conjuntos y también en la probabilidad, yo puedo decir acá, recuerda la ley de Morgan, se puede decir que esta es también la probabilidad, atentos, acá viene un detalle interesante, de, mirando acá, de A intersectado con B, complemento. ¿Profe qué? Sí, la ley de Morgan, acuérdate. Complemento de A, ahí lo tienes. Se invierte, se convierte en reunión. Y complemento de B, que ahí está. Ahora, date cuenta que estos dos eventos, mira qué interesante, son complementarios, ¿no? A intersectado con B y el complemento de A intersectado con B. Por lo tanto, deben sumar 1. Si a él lo paso a sumar al otro lado, obtengo la unidad. O sea, estamos demostrando, estamos probando formalmente, ¿no?, que el tercer enunciado también resulta verdadero. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio sería pues simplemente verdadero, verdadero, verdadero. Ya, ahí está la respuesta del ejercicio número 2. Y ha sido una preguntita de teoría interesante, ¿no?, de la probabilidad para responder con verdadero o falso. Pregunta número 3. Este problema dice,
se lanzan 3 dados, uno rojo, uno azul y otro negro, sobre una superficie horizontal. Al observar los resultados que se obtienen en las caras superiores, calcule la probabilidad que el resultado obtenido en uno de los dados sea igual a la suma de los resultados obtenidos en los otros 2 dados. Muy bien. Tenemos entonces 3 dados, ¿no es cierto? Rojo, azul y negro sobre una superficie horizontal. Si yo lanzo los 3 dados, lo primero que debo calcular es el número total de posibilidades. Sumamente sencillo, ¿no? Porque el primero puede ser cualquier número del 1 al 6, el segundo también, e igual en el caso del tercero. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos en total? 216 casos, ¿cierto? Esos son el total de posibilidades. Ahora, de esas 216 posibilidades, ¿cuáles son favorables? Aquellas en las cuales el resultado obtenido en uno de los dados sea igual a la suma de los resultados obtenidos en los otros 2. Entonces, si los numera, por ejemplo, 1, 2 y 3, el dado 1 tendría que ser igual al dado 2 más el dado número 3. ¿Sí? Pero ojito con esto, porque podría ser también que el dado 2 sea igual al dado 1 más el 3. O también podría darse el caso que el dado 3 sea igual a la suma del primero y el segundo. Así que debemos tener en cuenta también esas posibilidades. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso al momento de calcular el número de casos favorables. Miren, ahí está. En realidad es un problema bastante sencillo porque en este caso el dado 1 mínimo debe salir 2. ¿Sí o no? Tiene que salir 2 porque si fuera 1 no va a poder ser suma de estos 2. ¿Sí o no? Entonces, si en el primer dado me sale el número 2, la única posibilidad sería esta, ¿sí o no? Ahí está. Ahí tenemos una posible solución, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, si en el primero sale un 3, ¿cuáles serían las posibilidades? 2 más 1, o también podría ser 1 más 2. Miren, facilísimo, ¿sí o no? Si en el primero sale 4, ¿cuáles serían las posibilidades? 3 más 1, o también podría ser 2 más 2, o también podría ser 1 más 3, ¿sí o no? Ahí está. Profe, ¿y así hasta dónde va a seguir? Fácil, pues. Hasta que en este dado me salga el número 6, que es lo máximo, ¿no? En un dado no puede salirme 7 o quizás un 8, ¿no? Máximo 6. O sea que estamos ya cerca del final, ¿no? Si en el primero me sale el número 5, ¿cuáles serían las posibilidades? Acá puede ser 4 más 1, puede ser igual a 3 más 2, o también podría ser 2 más 3, e inclusive podría ser también un 1 más 4. Y ya por fin para terminar, ¿no? Si en el primero me sale el número 6, sería 5 más 1, podría ser un 4 más 2, podría ser un 3 más 3, un 2 más 4, o inclusive podría ser un 1 más 5, ¿sí? Ahí está. Entonces, esto quiere decir que el número de casos favorables, ¿cuál sería? A ver, el número de casos favorables, como puedes observar,
Acá tengo 6 más 4, 10 más 5, 15. Pero acá hay un detalle. Se mencionó al comenzar el ejercicio que el dado 2 también podría ser igual a el dado 1 más el dado 3. Y que el dado 3 también podría ser igual al 1 más el 2. O sea, por ejemplo, acá, mira. Acá podría ser que 1 más 1 me dé el 2. O también podría ser que 1 más 1 sea igual a 2. ¿Te das cuenta? O sea, esto en realidad se va a presentar 3 veces. Y cada uno de ellos también se va a dar 3 veces. Por ese motivo, el número de casos favorables sería este. 15 por 3. ¿Está bien? Eso significa 45 casos favorables de un total de 216 casos. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que este evento ocurra, ¿cuánto sería, muchachos? Serían 45 casos favorables de un total de 216. 216. Acá podemos sacar novena y nos va a salir como resultado final 5 sobre 24. Esa sería la respuesta de este problemita interesante, ¿no? De la teoría de la probabilidad. ¿Ya? Ahí está la solución, muchachos. La pregunta número 4 dice de cuántas maneras diferentes se pueden repartir 7 pelotas idénticas entre 3 niños, Nelson, Humberto y Armando, si cada niño debe recibir por lo menos una pelota. ¿Ya? Son entonces, podemos observar, 3 niños, Nelson, Humberto y Armando, entre los cuales deben repartirse las 7 pelotas. Nelson más Humberto más Armando me tiene que dar 7, pero bajo la condición de que cada niño debe recibir por lo menos una pelota. Por lo menos una. O sea, no se puede dar el caso de que a alguno de ellos le toquen 0 pelotas, ¿no? Tiene que ser todo mínimo una. Muy bien. Bueno, hay 2 maneras de resolver el problema. ¿Ya? La primera es buscar las soluciones en forma directa. ¿Ya? En este examen se puede hacer de esa manera porque no son tantas posibilidades. Y acá hay algo interesante que va a ocurrir, mira. Por ejemplo, ¿no? Si vamos en orden, cada uno recibe por lo menos una pelotita. Lo mínimo sería acá 1, más 1, más 5. Ahora, si acá lo mantengo fijo, acá podría ser 2 más 4, 1 más 3 más 3, 1 más 4 más 2, y 1 más 5 más 1. ¿Sí o no? Cuando al primero, en este caso a Nelson, le toca una pelotita, se van a presentar todos esos casos, todas esas posibilidades. Ahora, ¿qué pasaría si ahora a Nelson le damos 2 pelotitas? Estos 2 deberían sumar 5, ¿sí o no? ¿Cuáles serían las posibilidades? 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2 y 4 más 1. ¿Sí? Miren, ahí está. Cuando a Nelson le damos una pelotita se generan 5 casos. Cuando le damos 2 pelotitas se generan 4. ¿Qué pasaría si le damos 3? Estos 2 deberían sumar 4, ¿sí o no? Sería 1 más 3, podría ser 2 más 2,
O también podría ser 3 más 1, ¿sí o no? Date cuenta que a medida que vamos avanzando, se va generando un caso menos, ¿no? Acá eran 5, ahora son 4, luego 3. Y si acá le ponemos 4, sería pues suma 3, ¿no? 2 más 1 y 1 más 2. Muy bien. Y el último caso, ya terminamos. Mira, no era tan complicado. Era este, mira, el último, ¿sí o no? Ahí está. Esas son todas las maneras de que cada uno reciba por lo menos una pelotita y se repartan las 7 entre los 3. ¿Son cuántos casos? 5, 9, 12, 15. ¿Sí o no? Esa sería la respuesta del ejercicio, ¿ya? Entonces el número total de posibilidades sería 15. 15 casos en total. Esa sería la respuesta. Profesor, pero ¿y si fuera un número más grande? ¿No? Que no sea 7, ¿habrá alguna otra forma de resolver el problema, profesor? Sí. Hay un método que se llama el método de los separadores, ¿ya? Que consiste en convertir el problema en una permutación con repetición, ¿ya? Pero para aplicar ese método debe darse la posibilidad que las incógnitas, las variables, puedan ser 0. Ya, o sea, bajo la condición de este problema, ese método no se puede aplicar. Porque, repito, las incógnitas deben tener la posibilidad de ser igual a 0. ¿Ya? O sea, enteros no negativos, ¿no? Del 0, 1, 2, etc. Entonces podemos adecuar, podemos hacer un truco, ¿no? O sea, podemos hacer lo siguiente, mira. Al primero le puedo poner que sea un x más 1, ¿no? De esa manera ya cabría la posibilidad que este señor valga 0, ¿no? Si fuera 0 más 1 me daría 1, lo mínimo posible, ¿no? Igual en el caso del segundo, ¿no? Le vamos a poner un y más 1. Y al tercero le voy a poner un z más 1. Entonces, de esa manera, yo estoy salvando la situación. Ahora mis variables ya pueden ser 0 también, ¿sí o no? Si reemplazamos, ¿qué obtenemos? Mira, x más 1, y más 1, z más 1. 1 más 1 más 1, al otro lado a restar. Y el problema consiste ahora en esto, mira. X más y más z va a ser igual a 4. 7 menos 3, ¿no es cierto? Muy bien. Profesor, ¿y cómo aparece la permutación con repetición? Tengo que buscar 3 números enteros mayores o iguales que 0 que sumen 4. Entonces, lo que yo podría hacer acá es esto, mira. Voy a colocar las 4 unidades y voy a usar 2 separadores. Estos son los separadores. Que los podría colocar en diferente lugar, ¿no? Por ejemplo, acá podría colocar uno y acá el otro, mira. Y mira, para cada... Esto de acá, por ejemplo, consiste en la solución, mira esto, ¿eh? 1 más 1 más 2. Para esta representación hay una solución del problema. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo colocara, por ejemplo, los separadores en otra ubicación, aparece otra solución. Yo podría colocar, por ejemplo, los separadores de esa manera. Y esta representación, ¿qué solución genera? 1 más 2 más 1. Ahí está. Una más. Yo también podría colocar, mira esto, los 2 separadores en esos lugares. Profesor, ya me rayó. ¿Y ahora cuál sería la solución asociada a esta representación? Acá sería 0 más 1 más 3.
otra manera donde la suma me da también 4. Entonces, si tú deseas el total de soluciones, ¿no?, para este problema, donde cada uno de ellos tenga la posibilidad de que valga 0, tendrías que resolver este problema nada más, ¿no? Pero, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo se calcula el número total de representaciones? Es una permutación con repetición. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos, de los cuales la bolita, o sea, cada una de las unidades aparece 4 veces. Y los separadores son 2. Esa era la otra manera de resolver el ejercicio. Recordando la teoría, ¿cómo se calculaba esto? Factorial de 6 entre factorial de 4 por factorial de 2. Esto es del 1 al 4 y esto del 1 al 6. Se cancela del 1 al 4. ¿Sí o no? Me queda 5 por 6 que vale 30. Entre 2 me dan los 15 casos que coinciden con lo que se había calculado inicialmente. ¿Ya? Entonces, a repasar este método que es muy interesante y que nos permite resolver el problema de otra manera. ¿Ya? 2 formas diferentes de resolver el mismo ejercicio. ¿Qué les parece? El problema número 5 es un problema que pertenece al tema de numeración. Es un problemita bastante sencillo, por cierto. Y me dan esa relación, ¿no? Nos están pidiendo calcular la suma de todos los valores desconocidos. A más B doble más X más Y más Z. Muy bien. Bueno, acá lo primero es darse cuenta que el de la izquierda no tiene base, entonces se sobreentiende que está en la base 10. Lo peculiar de este problema es que el valor de A se puede calcular directamente, ¿no? Porque de esas cifras que están en la izquierda, la mayor es A más 4. Esa cifra que es la mayor tiene que ser menor que la base 10. Entonces, si él pasa a restar, llegamos a la conclusión de que A es menor que 6. Pero además, este A menos 4, por ser la primera cifra, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Si él pasa a sumar, quiere decir que la A tiene que ser mayor que 4. Entonces, luego de un gran esfuerzo mental y al borde del desmayo, llegamos a la conclusión que la A vale 5. Y lo mejor de todo es que se trata de la única posibilidad. ¿Sí o no? Y con eso el problema ya salió. Porque si yo reemplazo el valor de A, ya puedo conocer este número, ¿sí o no? Acá la A vale 5, sería 1, 5 más 4, 9, y acá sería 5. Si deseas calcular los demás valores, este señor hay que llevarlo a la base 5 nada más. Y para eso, si está en la base 10, existe el famoso método de las divisiones sucesivas. ¿Sí o no? Acá sería 3 por 5, 15, sobra 4 bajo el 5, 9, resto 0, ha salido exacto. Entre 5 sale 7 y sobra 4. Entre 5 sale 1 y resto 2. ¿Estamos de acuerdo? Sale de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos por acá 1, 2, 4, 0 del sistema de base 5. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que x menos 1 debe ser igual a 1. O sea que el x vale 2. Y más 1 es 2.
por lo tanto y vale 1. Z más 2 es igual a 4, por lo tanto z vale 2. Y W o W, como quieran llamarlo, menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, su valor sería 1. Lo que nos pide el problema es la expresión m, ¿no? Que representa la suma de todos los valores que hemos hallado, ¿no? 2 más 2, perdón, acá sería en ese orden, ¿no? Vamos a ponerlo así. 5 más 2 más 1 más 2 y más 1. Resultado final, 11. Esa es la respuesta de este problemita bastante sencillo, ¿no? Del tema de numeración. Del tema de numeración. La sexta y última pregunta de esta cuarta práctica calificada es un problema de lo que se denomina la esperanza matemática, ¿no? La tabla de la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria. Dice, una urna contiene 4 bolillas numeradas, ¿no? Numeradas del 1 al 4. ¿Qué más? Dice luego, se extraen 2 bolillas, una a una sin reposición. Eso quiere decir que extraemos, digamos, la primera y ya no regresa, ¿ya? Y luego extraemos la segunda. A veces viene con o sin reposición. En este caso es sin reposición. La bolilla que ha salido ya no va a regresar, ¿ya? Sin reposición. ¿Qué más? Dice, sea X la variable aleatoria que representa la suma de los cuadrados de los números obtenidos en cada extracción. Me piden la esperanza matemática de la variable X. Muy bien. Este problema ya ha venido, si no me equivoco, en un examen de admisión anteriormente. Bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. Había una pequeña diferencia. Pero la respuesta, si no me equivoco, es la misma que vamos a obtener, ¿no? ¿Ya? A ver, tenemos entonces las 4 bolillas idénticas. La única diferencia es el número. De esas bolillas vamos a extraer 2, pero una por una, sin reposición. Entonces, lo primero que debo calcular es ¿qué cosa? El número total de casos. Para extraer la primera, como puedes observar, tengo 4 posibilidades. Supongamos que sale el número 2. Para sacar la segunda ya habría 1, 2, 3 casos nada más. Porque la que ha salido ya no regresa, sin reposición. ¿Ya? Entonces, para la segunda tenemos 3 posibilidades. O sea que el número total de casos sería 12. 12 casos en total. Muy bien, ahora lo que voy a hacer ya directo nomás, de frente, ¿eh? A ver, de frente. Voy a colocar los valores que puede tomar la variable aleatoria. Y a cada uno de ellos le debo calcular su respectiva probabilidad. ¿Ya? Prepara. Acá viene la parte más interesante del problema, ¿no? Vamos a hacer la distribución de la probabilidad de nuestra variable aleatoria. Ya hemos determinado, ¿no?, que el número total de casos es 12. ¿Sí o no? Entonces, en la probabilidad, el denominador siempre va a ser 12. ¿Sí o no? Te recuerdo que la variable aleatoria, en este caso, está definida ¿de qué manera? Está definida como la suma de los cuadrados
de los resultados obtenidos. Entonces, analicemos. ¿Qué pasaría si sale la bolilla 1 y la bolilla 2? Suma de cuadrados. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado me daría 5. Ese es el primer valor que puede tomar nuestra variable aleatoria. El rango de la variable aleatoria. Si fuera el 1 con el 3, suma de cuadrados me va a salir 10. El 1 con el 4, suma de cuadrados 17. El 2 con el 3, suma de cuadrados 13. El 2 con el 4, suma de cuadrados 20. El 3 con el 4, suma de cuadrados 25. Ahora, ¿y cómo es en el caso de las probabilidades? De estos 12 casos, ¿en cuántos me sale suma de cuadrados 5? En 2. Cuando salga primero la 1 y luego la 2, y el otro caso es cuando salga primero la 2 y luego la 1. O sea que acá van a haber 2 casos favorables. Profe, y acá también van a ser 2, ¿no? O sea, 1 con 3 o 3 con 1. Y como ya te diste cuenta, en todos los demás casos también van a ser 2 favorables. En todos. Fíjese, qué interesante, ¿no? Ahora, ustedes también conocen que cuando se hace la distribución de la probabilidad, se debe cumplir siempre, obligatoriamente, necesariamente, que la suma de todas las probabilidades, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 1, ¿sí o no? Y esto debe cumplirse siempre, ¿sí o no? Así es. Ya está. Y se cumple, ¿sí o no? Como puedes comprobar, todas estas probabilidades me deben dar 1 y ahí está, cumple, ¿sí o no? Por lo tanto, ya podemos hallar la esperanza matemática pedida, ¿sí o no? Ya la podemos calcular. Recordarás, ¿no?, que la esperanza matemática de una variable aleatoria x era una sumatoria, ¿sí o no? Tienes que multiplicar cada valor de x por su respectiva probabilidad. Y todos esos resultados se tenían que ir sumando, ¿sí o no? Se tienen que ir sumando simplemente. Con lo cual, el problema ya pues pasó a mejor vida hace rato. Claro. Ya, en este caso, ¿cómo sería? Mira. A ver, sería de la siguiente manera. A ver por acá. El denominador común va a ser 12. Eso ya está descontado, ¿sí o no? Arriba sería 5 por 2, que me va a dar 10, sobre 12. Acá me sale 20. 34. 26. 40. 50. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Ya? A ver, sumemos. Acá tengo 60, 100, 150, 180. 180 entre 12 sale 15. Ahí está. Como les comentaba, ya viene este problema. Ha sido en examen de admisión, si no me equivoco. Ya o en una práctica anterior de CEPREUNI, pero la única diferencia es que en ese problema decía que se extraen las dos simultáneamente, ¿no? Entonces, acá serían 6 casos, acá sería 1, 1, 1, pero la respuesta era la misma. ¿Ya? Sé que es un problema ya en cierta forma repetido. Pero lo interesante es cómo se elabora el cuadro, ¿no? Cómo se determinan los valores que puede tomar la variable, el rango de la variable, y también cómo se determina cada una de las probabilidades. Lo de la esperanza matemática es una fórmula bastante conocida, ¿ya?
Bien, entonces esta ha sido la solución completa, detallada de la cuarta práctica calificada del CEPREON, ¿ya? Les agradece el like correspondiente, que lo puedan también compartir para que pueda llegar a más gente. Es un trabajo que se hace con bastante cariño, con mucho empeño, para que les pueda servir, ¿no?, en su preparación para poder ingresar, en este caso, pues a la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Así que me despido, saludos para todos, que estén bien y a seguir estudiando, a seguir practicando. Éxitos.